Ok, prácticamente el día de hoy tenemos el objetivo de terminar de ver todo lo que tiene que ver con HTML. ¿Qué nos hace falta? Tablas, formularios y contenedores. Esos son los tres elementos que nos hacen falta para completar la mayor parte de las cosas que normalmente se usan con HTML. Así que vamos a empezar con las tablas, luego pasamos con los formularios y finalizamos con los contenedores para reorganizar. Que ya hemos visto algunos contenedores aquí, pero los vamos a explicar un poquito y con eso terminamos HTML. Así ya nos deja full para que el día de mañana comencemos con CSS, a darle a esta página siempre un bonito diseño y después agregarle ciertos componentes con JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces no he compartido pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, sí, sí se ve. Ok, fabuloso. Solo abro el chat que se me cerró. Este chat. El link donde pueden visualizarlo, me preguntó Dreisen. ¿El qué, estimado? Toma videos de la clase. Sí, sí, tomo videos de la clase. Eh, en la sección de generalidades de Moodle, vamos a mostrárselos aquí. En área personal, en el de ustedes sería portales web 2. Ustedes son esta sección. Ok, en la parte de generalidades, al entrar a la sección van a encontrar unirse al grupo de Slack. En ese grupo de Slack sale la invitación para conectarse. Ahí solo se conectan, crean su cuenta si no la tienen. E instalan la aplicación, lo pueden hacer de la web. Yo recomiendo que instalen la aplicación, ya sea en su teléfono ahí. Y les va a habilitar, o por lo menos van a visualizar algo así de Slack. Y van a aparecer los canales. ¿Ok? En esos canales no les va a aparecer todos los que tengo aquí. Lo que tienen que hacer ustedes es agregar canal, buscar canal y en buscar canal buscan Portales Web 2 y se unen. ¿Ok? En Portales Web 2, solo déjenme cerrar aquí. Se lagueó esto. Ok, en Portales Web 2 entonces normalmente yo publico el día de la clase con el enlace al video que subo. ¿Listo? Entonces tienen dos opciones. O se unen al canal de Slack o entran al repositorio, o entran aquí directamente al canal y se suscriben al playlist para que les caiga notificación cuando vayan subiéndose, porque siempre los pongo en el mismo playlist. ¿Queda bien? No sé si a los compañeros les parece. Ok, listo. Continuemos entonces, estimados. Empezamos con las tablas. Tablas HTML son diseñadas y específicamente creadas para representar datos tabulares. Hubo un tiempo en donde se quiso usar para manejar layouts, pero eso práctica ya se dejó. Y es algo tan sencillo como la etiqueta table, el elemento table como tal. Igual tiene dos versiones. La estándar o la más viejita es solo empezar con TRs. TR es table row, la definición de las tablas. Defino primero la fila y después las celdas. Y hay dos tipos de celdas. Está las celdas de tipo encabezado, que son con TH. Vamos a ver, encabezado, tabla 1. Ups, vamos a poner 5. Y después los otros TRs. TR significan table row para definir líneas. Y las celdas es TD, que significan table data. Cada celda es un dato. Por eso es table data.
Y lo único que tenemos que tener cuidado es de que la misma cantidad de celdas existan en cada una de las líneas. De forma predeterminada, las tablas no se muestran outline, solo organizan la información interna. Entonces, si nosotros lo vamos a visualizar, vamos a abrirlo con nuestro buen Go Live, el Live Server. Este me lo abrió. Ups, ahí está. Ok, entonces ustedes ven, la tabla sí está generada, pero no es visible. Aquí tenemos que trabajar con estilos para poderle dar un estilo, lo vamos a hacer más tarde. Para cuestiones de depuración y saber dónde están establecidas las celdas adecuadamente, pues yo puedo utilizar un atributo que está deprecado, por cierto, no se recomienda su uso, llamado border. Le ponemos 1, por eso me aparece en rojo, porque se dice que no se debe de usar, y ahí ya puedo ver la tabla donde está delimitado. El espacio que está entre los bordecitos, si se fijan, la celda y el siguiente celda tiene un espacio, a eso se le llama cell spacing, y el espacio entre el contenido y el borde interno se le conoce como cell padding, y eso yo lo puedo controlar en la parte de la tabla. Entonces, cell padding, que también es algo que normalmente no se debe de usar, cell spacing, ¿Por qué no se usa? porque se manejan con estilos realmente. Entonces eso me debería cambiar. Si ni siquiera el autocompletado, por eso me sale. Bueno, pero como no lo vamos a usar, eso lo que hace es cambiar esas diferencias, pero lo hacemos con estilos y ahí manejamos adecuadamente ya y controlamos perfectamente la posición de cada uno de ellos. No hay que combinar presentación con contenido. HTML es estructura de contenido, CSS la presentación. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esta es, por así decirlo, la tabla más antigua, la estructura más llana y antigua. Con HTML5 se nos ha introducido una tabla que es un poco más semántico. Siempre trabajamos con table en minúsculas, pero ahora ya me permite definirle secciones específicas de la tabla. Entonces tenemos un T-head para definir el encabezado, el T-body para definir el cuerpo de la tabla y también un T-foot para definir el pie de página de la tabla. ¿Sí? Entonces eso le da un sentido a las celdas y a las líneas de mayor agrupación. Por ejemplo, aquí vamos a poner dos TR, que serían table rows, esas siguen las mismas. ¿Ok? En el primero vamos a usar un table header, pero vamos a agregarle una propiedad en donde esta celda va a ocupar el espacio de 5 celdas de datos que existen en la siguiente línea o en la anterior. Entonces con Coldspam lo que le estoy diciendo es el merge que hace Excel. ¿Se acuerdan que en Excel yo selecciono varias celdas y le digo merge? Me une todas esas celdas a una sola. El Coldspam es eso, el merge de las celdas de forma horizontal. Entonces aquí le puedo ponerle título de la tabla. Esto es fabuloso para cuando estoy haciendo trabajos de investigación. TH, vamos a ponerle zona, departamento, cuarto 1, cuarto 2. ¿Cuántos cuartos existen en el año? 4. Ahora, basado en esto, ya tengo un error en la estructura. En la siguiente línea yo tengo 6 datos, 6 celdas. Y en la superior solo tengo una celda con la configuración de comerse 5.
me queda un espacio adicional, eso me va a generar un problema de renderizado, porque todo debe de cuadrar. Entonces tengo que decirle, no, esto va a tomar las 6 celdas, que son las 6 celdas que están aquí abajo. Y ese es el encabezado. Estas dos líneas son parte del encabezado. Fabuloso. Ahora ya vamos con la data. ¿Ok? La data es simple. TD 3, 4, 5, 6. Entonces aquí vamos a ponerle norte, Atlántida. Puerto 1 vamos a ponerle 10 números aleatorios, 15, 10, 40. Voy a copiar esta línea, voy a pegarla siempre en el norte, pero ahora voy a poner Colón y vamos a cambiar los números un poquito. Y ahora voy a poner otro norte, Cortés. Ok, si visualizamos esto, van a observar que el título de la tabla, pongámosle el border para ver toda la estructura. Recuerden este atributo, después se lo voy a borrar para no tener elementos deprecados. Si se fijan, la primera celda ocupa el espacio de los 6, ese es el merge de columnas, y aquí tengo la zona, el departamento y los cuartos. Ahora, a nosotros que estamos acostumbrados a base de datos, la tabla está bien. Sin embargo, a una persona que es de negocios, a un business, a un CEO o un cliente común, el que se le repita norte 3 veces es algo tedioso, no es algo visualmente agradable. ¿Ok? Entonces, también nos permite hacer merge de forma vertical. Entonces, como el norte es el que voy a poner en vertical, yo le voy a decir, esta celda me va a tomar el espacio de la celda 3 celdas hacia abajo. Entonces, a ese le hago un row span y le digo que son 3. Y ya me puedo borrar esta celda y esta celda porque esas celdas las va a ocupar el norte de arriba. Valga la redundancia. Y ahora norte me ocupa esos 3 espacios verticales y asocian Atlántida, Colón y Cortés a la zona norte. Y con los numeritos. Listo. Pongamos el header, perdón, el footer. El footer puede servirme para poner totales, también funciona. O en este caso podemos poner una vinculación de datos. Entonces a este le digo codespan también, que va a ser de 6, y le digo extraído de Fuentes Guerrero 2025 en la página.com. No sé dónde es eso. ¿Ok? Y ya es el pie de página de la tabla. Y todo tiene sentido porque esa celda, aunque no sean los números, está en el encabezado, en el pie de página. Entonces no tiene relevancia con el contenido y tampoco con los encabezados. ¿Les parece? ¿Pregunta con las tablas? Ya sé que están como aburridos, esto ya lo vi. Ok, vamos a ver, tengo compiladores, plantilleros. Vamos a establecer formularios. Ok, los formularios en HTML son la forma en que nosotros podemos capturar información proveniente del cliente. El cliente ingresa, interactúa con el formulario y le da submit para enviar la información a algún lado X o Y.
en específico. Pero es de las mejores formas, o sea, de las formas que HTML me brinda para poder interactuar. En HTML inicialmente toda entrada de datos es llamada input. Por eso es de que solo tenemos aproximadamente 1, 2, 3 inputs, textbox, select, ¿sí? Solo 3 diferentes elementos HTML que se utilizan para formularios. Lo único que uno de esos elementos tiene más de 30 variaciones, que es el input, es el más grande. Y el select tiene 2 variaciones y el text input, el text area no tiene ninguna, esa es única. ¿Ok? Pero para que los formularios funcionen, yo tengo que encapsularlo todo dentro de la etiqueta form. Y el form recibe obligatoriamente 2 elementos que necesito obligatoriamente. Primero, el action determina qué es lo que voy a hacer. Generalmente es la URL hacia un script que se corre en el backend o simplemente la acción puede ser un envío a correo. Por ejemplo, si ustedes ponen mail to y ponen el correo electrónico, el navegador va a tratar de buscar el cliente instalado predeterminado del sistema operativo para enviar un correo electrónico. Eso puede ser. O hay otro llamado tel que le sirve para realizar la llamada telefónica en el caso de los teléfonos móviles. Son cosas bonitas. En este caso no tenemos nada, lo vamos a tirar a un hash ahí directamente, no va a hacer nada. Y el segundo método es el método HTTP en la que se va a serializar toda la información. Todos los campos del formulario se serializan en variable y dato, como una estructura de diccionario. ¿Ok? Ahora, esa serialización, dependiendo del método, se va a ubicar en una parte de la petición o en una parte de la URL o una forma específica de cómo enviarlo. En este caso, el método, vamos a ver dos. Get. El método get es que me envía toda la información serializado en la URL de la página, que es lo que vemos, signo de interrogación, variable igual, valor, ampersand, variable igual, valor, y así sucesivamente, hasta el máximo que puede el navegador soportar en una URL, que son 256 caracteres. ¿Ok? No abusen del get. El otro es el método post. La información se serializa dentro del cuerpo de la petición, de la solicitud. No se mira la información a menos de que vaya a inspeccionar la trama. Entonces, si yo quiero actualizar, eliminar o modificar un recurso ya existente, normalmente los métodos utilizados son post, put y delete. En este caso solo vamos a manejar post. Si lo que yo quiero hacer es ciertas consultas, pues mi método a utilizar va a ser get. ¿Ok? Eso es lo que establece las mejores prácticas. Entonces vamos a poner aquí formulario de inscripción. Y vamos a empezar a establecer las pares de elementos. Cada entrada de datos normalmente tiene una leyenda que le dice qué es lo que corresponde. Entonces vamos a empezar con un label, con el atributo for, que es muy importante. Ese for apunta al identificador del input. Entonces vamos a ponerle este txt nombre, nombre, dos puntos. Y ahora vamos a incorporar nuestro primer elemento llamado input. El input es una etiqueta autocerrada. Lo primero que establezco es el nombre de la variable en la que se va a serializar. Yo tengo la costumbre de usar la variable y el identificador con el mismo valor. Le puedo establecer un valor, pero el más importante es definirle el tipo. Hay diferentes tipos de inputs. Este es el que hace las variaciones. En este caso voy a usar text. ¿Ok? Y ese punto, pues ya lo podemos visualizar en pantalla. Y ahí está la leyenda y el campo de texto. ¿Por qué es importante el for y el ID? El for me hace referencia al campo ID. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes observan el cuadro de campo, el texto no tiene el cursor,
Blinken. No está ahí el cursor. Voy a hacerlo más grande para que lo vean. Si yo le doy clic a la leyenda, automáticamente me enfoca el cursor en el campo asociado por el identificador. ¿Ok? Cuando veamos la parte de los inputs tipo file para subir archivos, se han fijado que ahora la mayoría de los portales utilizan un cuadro y diga arrastre y pegue aquí. Ese no es un control input, es simplemente el label que le dieron un bonito estilo, pero que al momento de arrastrarlo a ese punto asocia al input que está escondido por algún lado de la pantalla, porque el input tiene una visualización bien fea del file. Entonces eso es lo que me permiten. Vamos a hacer un experimento aquí para que vean la importancia. Vamos a ponerle edad. Vamos a separarlos con BR para que no, no se me monte. Y voy a hacer una barrazada acá. Voy a ponerle aquí edad y el ID va a ser edad. Que voy a ponerle txt email, correo. Este va a ser de tipo number. Voy a cambiar. Si se fijan, estoy cruzando. Es decir, el label que dice correo lo estoy apuntando al input del correo. Y el input de la edad lo estoy apuntando. Perdón, el input. Sí, de la edad lo estoy apuntando al input que está en la parte de correo electrónico. Entonces, van a ver qué cosa más fea eso. Si yo le doy clic a nombre, me apunta al que corresponde. Doy clic a edad, me manda al de abajo. Si le doy clic al correo, me manda al de arriba. ¿Ok? Entonces, por eso es extremadamente importante esos elementos del for y el ID. Cambiémoslo, pues, a donde tienen que ir. Ahora sí. Dígame, Alejandro. Pregunta, al hacer ese tipo de cambios, bueno, errores, ese cuando usamos el método post puede afectar de alguna manera. Sí, por ejemplo, Sí, sí. Más que todo, por ejemplo, si yo estoy usando un asistente, digamos de que usted es una persona que tiene dificultad de lectura y está en su teléfono, y el teléfono le dice, el teléfono va a leer el input, el teléfono va a decir, ¿sabe qué? La edad apunta a este elemento. Y puede que ahí me funcione bien porque está apuntando al elemento correcto. Pero visualmente, en vez de irme a darle clic, porque como lo estoy viendo los campos, me voy aquí y yo puedo hacer esto. Si no lo hubiera corregido antes, ¿se acuerdan? La edad estaba abajo, pero en el campo del correo yo pude haber puesto el número y en el campo de la edad que estaba abajo hubiera puesto el correo electrónico, porque yo estoy viendo los campos y lo estoy seleccionando directamente. Entonces sí puede haber errores. ¿Sí me explico? gracias. Entonces, ahora a nivel de nombres, pues no. Ahora, ¿cómo se serializa el formulario? ¿Cómo se envía? Se envía con los valores que están en el name. ¿Ok? Por eso es importante también tener el atributo main. Ahora, hablando de experiencia de usuario, normalmente nosotros le ponemos un tipo de texto de ayuda. A esto se le llama un placeholder internamente. ¿Ok? Que aparece el texto gris que le dice más o menos qué es o el formato que se está esperando del texto. Por ejemplo, el nombre. Vamos a ponerle nombre. Le vamos a agregar un atributo llamado placeholder y le vamos a ponerle primer nombre y primer apellido. A la edad, pongámosle otro placeholder y le decimos 21 a 100 años.
nada más. Y del correo electrónico ponemos correo@corporativo.com. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, el formulario lo que tiene es texto grisecito en medio, que en el momento en que yo establezco el cursor y empiezo a escribir, desaparece. ¿Ok? Antes no tenía ni idea de lo difícil que era hacer eso con JavaScript. ¿Preguntas? Esto es de HTML, esta unidad. Esto del placeholder, sí, es algo que fue incorporado en la última versión de HTML4 y los diferentes tipos adicionales como color, telephone, em, había otro, el range. Ese tipos de input fueron incorporados ahora ya en la última versión de HTML, bueno, en la versión de HTML5. ¿Ok? Eh, pero sí, nos han ayudado bastante. Y es muy importante también que el tipo sea el adecuado. Otra razón de eso es que, por ejemplo, si yo veo la página en un dispositivo móvil, la ventaja de los dispositivos móviles, por ejemplo, si yo le pongo number al input, en vez de abrirme todo el texto con todo el alfabeto y que me obliga a darle shift para sacar los números, automáticamente solo me abra el teclado numérico, el pad que tiene el que se usa para el teléfono con los números grandes. Entonces ayuda bastante. Si yo le pongo correo, automáticamente en la parte de abajo le pone dos cosas: accesible la arroba y accesible la extensión, el .com, .org, .net, que son los más comunes. Entonces ayuda más a la interacción de usuario, a la facilidad. Cuando es teléfono, le permite abrir la lista de contactos también, de un solo. Entonces, pero ese es comportamiento de los navegadores en los sistemas operativos. Eso ya es enhancement. Pero el hecho de que lo permita dentro de los inputs ayuda bastante a eso. Respondo a su pregunta, ¿verdad? Parecer no. Compañero, respondo a su pregunta. Se me fue. Ok, entonces, esos son los formularios. Como les digo, hay varios. Hay un control bastante específico, e interesante, que vamos a incorporar un contenedor aquí bonito. Hay un contenedor llamado FieldSet. El FieldSet es como si ustedes trabajaron con Visual Studio bastante. Hay un controlador llamado Group, que es como un cuadradito. En ese cuadradito yo puedo ponerle un montón de controles y quedan asociados esos controles al mismo grupo. Más que todo para organizar. El FieldSet también funciona para lo mismo: organizar segmentos de elementos. Y este pues utiliza uno llamado Legend para definirle qué grupo es. Por ejemplo, preferencias. Y vamos a definir aquí algo interesante. Le vamos a llamar label. No le vamos a poner un for a este porque no hay, sino que color, para definir qué color es el que desea. Vamos a poner un BR y vamos a poner varios input. Y en este caso le vamos a poner radio. Ok. Y vamos a armarlos, el botoncito y el label correspondiente de la parte. Entonces, en este le vamos a definir un valor. Y el name, vamos a ponerlo radio button color. Me falta el ID. Y voy a poner color red. Ok, se fijan que aquí estoy agregando atributos nuevos. Uno, estoy definiendo el valor. Dos, el ID no coincide. Normalmente aquí tenía que eran exactamente los mismos.
En este caso no coincide. Y vamos a ver, aquí necesito que ustedes me definan el por qué. Blue, yellow, green. Blue. El value es el valor que representa en seleccionar el control o el botón. Ujú, correcto, Y hace referencia a cada uno específicamente. Dado que seleccionamos uno y seamos igual que otro, se tendría confundir en el sistema en el momento de que quiero que está funcionando. correcto. Prácticamente para eso es. Vamos a poner un NV space. A ver, ¿quién me puede decir qué significa este carácter escapado de HTML? Espacio. Un espacio significativo. Este es Bloom, como las pistas. Ese es para crear un espacio entre el control, el botón y el label. Y el texto, correcto. Este es Yellow, como el submarino. Y este es Green, como el cantante. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, ahí está, preferencias, ese es el field set. Si se fijan, preferencias lo ubica entre las líneas porque esa es la leyenda del grupo de controles. Y el radio button tiene esa particularidad. Una de las cosas que he visto o que lo he notado, si se fijan, el nombre de cada uno de ellos es exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque el radio button es una variable de opciones, es de exclusión. ¿Ok? Selecciono uno de la gama de las opciones. No puedo seleccionar varios, solo uno. Porque ese es el propósito de este tipo de control. No vayan a cometer el error de querer hacer de que pueda seleccionar rojo y amarillo a la vez. O sea, sí me da un color diferente si los combino, pero no es esa especificación. Después vamos a ver cómo hacer gradiales. Vamos a hacer otro para eso, en donde sí me permita definir cuáles son los colores que yo deseo. Pero entonces ahorita si yo le doy clic a rojo y le doy amarillo, automáticamente se va deseleccionando el rojo y queda el amarillo. Ahora ustedes me van a contestar, ¿cuántas variables se me van a ir? ¿Cuatro o una? Uno. Una, es la misma variable. Lo diferente es que el valor que seleccioné es diferente en cada uno de los controles. ¿Por qué es importante el label? Igual, he visto muchísimos sitios que no tienen el cuidado de ponerle el ID al radio button y el label apuntando a ese radio button. Y si yo le doy clic a cualquiera de estos elementos, no me marca el control porque no está asociado. Entonces hay que ir con el mouse difícilmente al puntito y darle al mero puntito, porque si le doy a la leyenda no me lo marca. Esa es una muy mala experiencia de usuario. Ok, esa es la parte del radio button. ¿Qué pasa si yo tengo valores distintos en el nombre de la variable? Estamos hablando de que son variables totalmente distintas, por tanto, si yo la selecciono, como no pertenecen a la misma variable, todas son variables válidas. ¿Ok? Y no es lo esperado, no es el comportamiento esperado. Y no vayan a agarrar con JavaScript a tratar de controlarlo uno por uno, que también he visto eso y dan ganas de agarrar ese código y quemarlo. Y después, como dice un buen amigo, quemar las cenizas también. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Vamos a poner otro BR bonito aquí y vamos a poner ese de los gradiales. ¿Quién me puede decir que es un gradial? Si se fijan, copié todos los botones del color, porque vamos a usar algo similar. Ok, solamente que el radio lo vamos a cambiar por check.
todo lo que es RDB. Uy, me pasé. Lo vamos a cambiar por CHK. Ok, ya no tengo conflicto. Value red, name check color. Y aquí sí voy a tener uno por uno. ¿Por qué aquí sí los names tienen que ser diferentes? Porque la opción del check es simplemente sí o no. Y es exclusivamente para esa variable. Entonces, como son gradiales, gradiales es simplemente definir de color tal a color tal a color tal. Yo voy a definirle cuál de los dos. Entonces tengo que decirle, ok, o ninguno, que quede transparente, o un solo color, solo queda uno, o dos colores, y agarro del primero al segundo. Si quiero los cuatro colores, agarro los cuatro colores. Entonces necesito referencia por las cuatro variables distintas. Ah, checkbox. Perdón, me equivoqué. Y ahí están. Falta el BR aquí también. Ok, y ahí los tengo. Entonces cada uno me permite seleccionarlo y marcarlos individual. Y este no es una selección de opciones, es simplemente un marcado de cuáles de los elementos debo de usar. ¿Ok? Se podría decir selección múltiple. ¿Capiche? Ok, vamos a ver rapidito. Tenemos ahora otro llamado select. Aquí vamos a poner un label, lo mismo. Vamos a poner combo país, país de origen, ID, combo país, name, combo país. Y dentro del select tengo los elementos options, defino el value, hn, Honduras, vamos a copiar, vamos a poner 3 solamente, es El Salvador, AR, Argentina, ER, Alemania. ¿Ok? Y así yo defino opciones. La diferencia entre usar radio buttons y una lista desplegable de selección es la cantidad de opciones. Si la cantidad de opciones es menor a 5, ustedes pueden escoger o usar un select o usar los radio buttons. Visiblemente es más fácil ver las opciones desplegadas en un radio button porque así delimita que son pocos. Ahora, si son más de 5 opciones, definitivamente el radio button no es opción. Usamos el select. ¿Capicho? Y si yo quiero definir un valor predeterminado, solo le digo selected. De esa forma, de forma predeterminada, me selecciona ese país. Listo. Y por último, tenemos el text area, que este es bien caprichoso. Ajá. Ahí en vez de selected value se puede poner algún tipo de placeholder, así como en opciones anteriores. Sí, o sea, en vez de select value, lo podemos poner eh, el texto de país nada más. Mm, Opciones seleccionables. sí, ahí ya son controles que no son nativos. Hay ciertos lugares o ciertos sitios que usted puede escribir y empieza a salir un dropdown, un selector abajo con los resultados parciales de la búsqueda, por así decirlo.
Esos ya son controles que son desarrollados en combinación con JavaScript. No es así automático en nativo en HTML. Podemos armar un control cuando veamos el repaso de JavaScript para poder hacer algo similar. Pero definitivamente así, de forma nativa, con HTML no se puede. Lo que sí podemos es un placeholder, es así, uno llamado seleccione un país. ¿Ok? Y ese primero, si no hay selected, ese primero es el que está por defecto, pero no tiene valor. Entonces ahí ya con JavaScript yo puedo eh, verificar que sí esté. Ok, el text area es algo bien bonito, es un texto largo y en ese texto largo permite y representa las opciones de poder contener internamente retornos de carros y ciertos caracteres especiales. Por eso hay que tener bastante cuidado, porque si yo hago para que se mire bonito esto, ok, aquí no se ve mal, pero el problema es de que si yo pongo el cursor y le doy controlar para seleccionar todo, ustedes ven de que selecciona un montón de espacio en blanco. ¿Por qué? Porque el valor del text area es todo el contenido. Y es esto lo que está mostrándome ahí en ese momento. ¿Ok? Porque estos sí ya son significativos porque están dentro del text area. Entonces, normalmente lo dejamos pegado. Si hay una definición bastante grande de atributos adicionales, porque yo le puedo decir cuántas líneas, 10, y cuántas columnas, 80. Eso para definir el tamaño. Si se fijan, aumentó. Entonces, estos elementos, normalmente para poderlos poner uno abajo del otro, movemos los dos. ¿Ok? Pero al final, el cierre de la etiqueta de apertura y el cierre de la etiqueta de cierre deben de quedar pegaditas juntas y bien bonitos para no tener problemas. ¿Capich? Así yo puedo ponerle nuestro buen placeholder, una corta descripción de su vida. ¿Ok? Entonces, aquí me sale el placeholder. Si no sigo este consejo y lo dejo aparte, ya no me sale el placeholder porque internamente tiene valor. También otro de los grandes errores que he visto. Y nos hace falta los dos botones, uno para limpiar y uno para enviar. Entonces usamos button, type, submit. Ponemos un nombre para definir cuál es el botón, enviar. Le ponemos enviar y tenemos, vamos a ponerle un env space. Y tenemos otro botón, type, en este caso se llama uno llamado clear. No ocupamos nada más. Limpiar datos. Aquí me falta un BR. Listo. Entonces ahí está. Enviar, limpiar datos. Enviar va a agarrar todas las variables, las va a serializar y los va a enviar hacia la acción según el elemento. Y el limpiar es si yo tengo texto incorporado en cualquiera de estos valores, le doy limpiar datos y me lo limpia. Ups. No es clear, es reset. Perdón, mi error. Ok. Y le damos limpiar y ahí está. Ok, definitivamente de algo hablé de más, no nos ajustó el tiempo. Entonces les voy a pedir, mañana vamos a terminar de ver los contenedores que son sencillitos. Y empezamos con CSS el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta?